Hola a todos, soy un estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de quinto ciclo. Como parte del curso Autómatas y Compiladores a cargo del ingeniero Gómez Ávila José Alberto, se nos dejó como proyecto final crear un analizador léxico-sintáctico para el lenguaje PHP e idioma portugués. El grupo está formado por Boy Cornelio Tochiro, Cabanillas Montero Cristian, Peralta Medina Fabio, que es quien les habla, Roldán Rodríguez Víctor Manuel, Ruiz Mendoza Elizabeth y Salazar Gamboa Zoilo. Bien, comenzaré explicando cómo realizar el analizador léxico-sintáctico para el lenguaje PHP. Comenzaremos escribiendo en la sección de Options, en la cual haremos uso de la opción Look Ahead y le asignaremos el valor 4. Continuaremos con la sección de identificación. Esta sección se dedica prioritariamente a la asignación del nombre propio que se da a la especificación. La sección está delimitada por dos palabras reservadas, parser begin y parser end, escritas así en mayúsculas, acompañadas por el nombre elegido colocado entre paréntesis. En nuestro caso, el nombre de nuestra asignación es analizador PHP. Entre las dos palabras reservadas delimitadoras se coloca una unidad de compilación de código Java. En esta unidad de código es obligada la presencia de una clase cuyo nombre tiene que ser el mismo que el nombre propio dado a la especificación, en nuestro caso analizador PHP. Dentro de esta clase crearemos un atributo llamado número de errores, que será de tipo entero y estático y al cual inicializará en 0, y nos permitirá contar la cantidad de errores que presenta el código a analizar. Luego crearemos el método principal, es decir, el método main, que puede ejecutar el programa y nos lanzará excepciones de tipo parseException. Dentro del método crearemos el objeto analizador para poder aplicar los métodos. Se asocia la entrada predefinida system.in como fichero de lectura para el analizador generado. Se aplica al objeto creado el método de análisis programa, que es el método asociado al símbolo inicial de la gramática sintáctica. Al terminar el análisis, se imprimirá en pantalla el mensaje cantidad de errores seguido de la variable número de errores, que es el que contiene dicha cantidad. Finalmente mostraremos en pantalla este último mensaje que nos indica que el análisis ha terminado. Ahora pasaremos a la sección lexicográfica. En esta sección se define la forma de cada una de las piezas sintácticas del lenguaje. Las descripciones de las piezas y de los separadores se formalizan en expresiones regulares propias de JavaCC. Haremos uso de las descripciones skip y toque. Con skip se describen las secuencias de caracteres que han de detectarse en el texto analizado, pero que han de saltarse por no constituir piezas sintácticas. En nuestro caso, se salteará cada vez que se encuentre un espacio en blanco, un tabulador o un salto de línea. En la sección de tokens crearemos tokens para signos de puntuación, tokens para operadores, tokens para estructuras de control, tokens para palabras reservadas y tokens esenciales. Dentro de los tokens para signos de puntuación tenemos el token $, que es con el cual se identifica una variable, el token punto y coma, el token punto, el token coma, el token dos puntos, un paréntesis izquierdo, un paréntesis derecho, una llave izquierda, una llave derecha, un corchete izquierdo, un corchete derecho y el ampersand, que sirve para llamar a funciones por referencia. También tenemos tokens para operadores, para una operadora asignación, para operadores aritméticos, para los operadores aritméticos combinados,
para los operadores de cadena combinados que nos permiten combinar cadenas o unir cadenas. También tenemos operadores de comparación, ya sea un menor, un mayor, un menor igual. Y también tenemos operadores de incremento y decremento. También los operadores lógicos, como pueden ser un AND, un OR, un SOR, un I o un OR. También el operador lógico de negación y un operador de asignación para un tipo array. También tenemos token de estructuras de control. En este caso, un token if para identificar una sentencia if, un token do, un token else, un token while, and while, for, switch, case, end switch, break, continue y default. También tenemos token para palabras reservadas. En este caso, el token inicio, que es el token que nos permitirá identificar que ha comenzado el código en PHP. Luego tenemos el token fin, con el cual se nos permite identificar el final del código. El token para la palabra reservada echo, para global, para static, para const, para print, para function, para return, para null, para class, para public, para protected, para private, para new y para extends en caso de una clase haya sido heredada. También tenemos los tokens esenciales, un token cadena, un token entero, un token real y un token identificador que nos permitirá darle nombre a una variable, a una función o a una clase. Finalmente pasaremos a la última sección, la sección de sintaxis. Comenzaremos explicando el método programa, que es con el cual se dará inicio al análisis sintáctico. Le indicamos que nos reconozca el token inicio y luego se llame al método bloque. Dentro del método bloque haremos uso de la recuperación profunda, que se da cuando una de las opciones es seleccionada, pero entonces ocurre un error durante el análisis de esta opción. Supongamos que el siguiente token fue un do while, por lo tanto se seleccionará el método sentencias, pero supongamos que durante el análisis de sentencias se encontró un error, por decir al programador se le olvidó colocar una llave. Entonces es necesaria una recuperación profunda para lograrlo. Para esto, JavaCC cuenta con un bloque try catch y opcionalmente finally. Si hay cualquier error irrecuperable durante el análisis de expresiones globales o de sentencias, funciones, llamada función o clase, entonces entra en acción el bloque catch. Lo que va dentro de los bloques catch es solo código Java, no expansiones JavaCC. Cada vez que se pase a la sección de catch mostraremos el mensaje de error sintáctico y el error propio del parse exception. Seguido crearemos la variable t de tipo token, en la cual guardaremos el token siguiente y le aumentaremos en 1 el valor a la variable número de errores, y de esa manera poder ir contando los errores. Supongamos que se desea recuperar del error saltando todos los tokens encontrados hasta el siguiente punto y coma o hasta el token fin. Para esto hacemos uso de este bloque do while, que nos permitirá hacer este salteo de tokens. Finalizado, llamamos al método bloque de forma recursiva que nos permitirá seguir analizando el resto de código. Ahora pasaré a explicar los métodos que pueden ser seleccionados. Por ejemplo, cuando entra al método bloque pueden haber expresiones globales o sentencias, funciones o llamadas funciones o una clase. Comenzaré explicando lo que es el método de expresiones globales. Dentro del método de expresiones globales se identificarán diferentes expresiones que pueden ir dentro de un bloque de código. Como son estas, pueden haber asignaciones a una variable, puede haber un array, puede haber se puede hacer uso de la palabra reservada echo
o se puede llamar una función. Primero se llamará al método variable. Este método variable se encargará de identificarnos una variable. Se encargará de identificar primero el token dólar seguido de un token identificador. Esta es la manera como se puede identificar una variable. Como podemos ver, las variables en PHP se escriben de esta manera. Primero un dólar seguido del nombre de la variable. Luego de identificarnos una variable, pasará a identificarnos un operador de asignación. Esto se va a dar siempre en todas las expresiones globales. Seguido de eso, se le puede asignar a esta variable otra variable, y a su vez esta variable otra variable, o un número entero o un número real, como es en este caso. A una variable se le asigna otra variable y se le vuelve a asignar a estas variables un real. Es por ello que los agrupamos en paréntesis y utilizamos más para que se dé de 1 a varias veces. Seguido de esto nos dice que nos puede identificar una cadena u otra variable o un entero o un real, seguido de un operador aritmético, a la cual se le va a hacer una operación aritmética con una variable, con un entero, con un real, como es este caso. A la variable se le asigna un entero sumado a otra variable, y otra vez otro operador aritmético a un real y otro operador aritmético para una variable. También se le puede asignar a una variable una función anónima o una llamada función, o también se le puede asignar a esa variable la podemos convertir en objeto y llamamos al token new y llamamos a la función llamada función. Esta la utilizaremos doble vez ya que es más fácil reutilizarla de esta manera. Todas estas asignaciones siempre terminarán con un punto y coma, como podemos observar en los ejemplos. Seguido, también se puede dar de la siguiente manera: una variable, luego de esa variable se nos puede identificar una coma, y luego de esa coma otra variable, y esto se puede dar 0 a más veces y finaliza como un punto y coma. También pueden haber constantes. Llamamos al método constante, que nos permite identificar una constante. Una constante se da de la siguiente manera: se tiene la palabra const y el nombre de la variable. Una vez que nos identifica con una variable constante, se pide que se identifique una asignación. A esta constante se le puede asignar una cadena, un entero o un real, o también se le puede asignar una función a funciones que puedan retornar valores, y terminará con un punto y coma. También se puede hacer uso de la palabra reservada echo, que sirve para imprimir en pantalla los valores de una variable o de un entero o de un real, o también de alguna operación aritmética, es decir, una variable puede ser sumada a otra variable, o un entero sumada a un real. Como podemos ver acá, se puede imprimir en pantalla simplemente una variable, o también se puede imprimir una operación aritmética. También podemos ver que puede imprimir una cadena seguido de un punto y una variable y otra cadena, es decir, se puede imprimir una cadena concatenada, como podemos ver acá, echo y luego la cadena que se quiere imprimir, o echo y la cadena concatenada con otra cadena. Lo mismo, echo con una cadena concatenada a una variable, y todo esto se muestra en pantalla. También a un echo se puede hacer una llamada a una función y termina con un punto y coma. Ahora, también no solo existen expresiones globales, sino también expresiones locales. Este método de expresiones locales nos permitirá identificar una expresión local. Una expresión local se va a dar solo en bloques locales, es decir, dentro de una sentencia if. Por ejemplo, podemos ver que dentro de sentencias se pueden crear variables de tipo global, pero no siempre, mejor dicho, nunca puede haber una variable fuera
fuera de un bloque local y a la cual se le asigna el tipo global. Eso solamente se da dentro de un bloque local, ya sea dentro de una sentencia if, de una sentencia else, while, do while o de funciones o de clases. Es por ello que las separamos en dos tipos de expresiones globales y expresiones locales. Las expresiones locales pueden haber variables a las cuales se le asigna un tipo variable. Llamamos al tipo variable para que nos identifique el tipo de dicha variable. Puede ser global o puede ser estático, public, protected o private. Seguido de esto es idénticamente lo mismo una expresión global. La única diferencia es que tiene un tipo de variable. Pueden haber variables asignadas otra variable y asignada otra variable. Es por eso que utilizamos el más de una a más veces. Y se le puede asignar una cadena, una variable o un entero, un real y seguido de un operador aritmético. Se puede dar o no se puede dar 0 veces o a más veces. Y todas finalizan con un punto y coma. Luego tenemos el método bloque local. Este método bloque local sirve o se llamará siempre que esté dentro de una sentencia if o una sentencia else. Se diferencia principalmente del anterior método que es bloque, porque como podemos ver en el método bloque nunca nos va a llamar a una expresión local, mientras que el bloque local sí nos llama a expresiones locales y también nos llama a expresiones globales, sentencias, funciones o llamadas a función o a una clase. Luego de ver todo esto, en bloque también no solo se puede seleccionar expresiones globales, sino también sentencias, funciones. Todas estas van dentro de un paréntesis seguido de un asterisco, es decir, que se puede dar de 0 a más veces. Es decir, puede haber un bloque de código como no puede haberlo, y de frente puede haber un if, un fin. El fin es opcional, porque en el lenguaje Java solo es necesario poner que que se inicie, es decir, solo se tendría que reconocer al token inicio y no es necesario reconocer a un token final para saber que acabó el bloque de código de PHP. Entonces pasaré a explicar el método sentencias. En el método sentencias pueden haber diferentes tipos de sentencias, una sentencia if, una sentencia while, do while, for o un switch. Dentro, si es que se escoge el método sentencias if, lo primero que nos piden es que se identifique el token if, seguido de un paréntesis izquierdo y luego tiene que haber una comparación y cierra con un paréntesis derecho. Como podemos observar acá, esta es la estructura de una sentencia if. Tienes la palabra reservada if seguida de paréntesis y entre estos paréntesis tiene que haber una comparación. Luego las llaves que abren y cierran la sentencia y acá tiene que haber un bloque local. Entonces pedimos que se nos identifique esta llave izquierda y a la vez la llave derecha, y dentro de estas tiene que haber el bloque local. Y si quieres se puede haber un break o un punto y coma, es decir, esto es opcional. Seguido de esto también es opcional que haya una sentencia else, pueden haber if y no necesariamente seguido tiene que haber una sentencia else. Por eso esta parte es opcional. Lo que hace este método sentencia else es identificarnos el token else, es decir, la palabra reservada else, seguida de una llave izquierda y otra llave derecha, y entre estas llaves tiene que haber un bloque local. Y lo mismo pasa para el break, puede haber como no puede haber. Por ello le damos la opcionalidad. No solo pueden haber sentencias if, sino también sentencias while, sentencias do while, for y sentencias switch. En las sentencias while se nos pide que se nos identifique primero la palabra reservada while, seguido de un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho, y entre estos una comparación, como podemos ver acá en la estructura del bloque while. El bloque while se puede escribir de dos maneras. Se puede poner acá una llave y cerrar la llave para identificar que ahí acaba el bloque while, o simplemente se puede poner dos puntos y cerrar con la palabra reservada en while, que nos indica que ahí acaba el bloque while. Y dentro de este puede haber un bloque local, es decir, pueden haber expresiones locales
expresiones globales o pueden haber más sentencias. Puede haber un if, un do while, etc. Entonces, entre las llaves izquierdas y llaves derecha llamamos al bloque local. Y también puede haber un break seguido de un punto y coma, como no lo puede haber. Y la otra forma de escribir, con los dos puntos y cerrándolo con el while, y termina con un punto y coma. Y dentro de esto tiene que estar el bloque local, es decir, llama al método bloque local, y dentro de este pueden haber expresiones locales, expresiones globales o sentencias. Puede haber dentro un if, como en el caso de nuestro ejemplo. Bien, también pueden, dentro de sentencias, puede ser una sentencia do while. La sentencia do while tiene la siguiente estructura, como podemos ver acá. Tiene la palabra reservada do seguido de llaves que nos permiten identificar su bloque local, y termina con la palabra reservada while seguida de paréntesis, y entre estos una comparación que nos permite salir del bucle, y finaliza con un punto y coma. Entonces pedimos que se nos identifique el token do seguido de las llaves, llave izquierda y llave derecha, y entre estas llaves estará el bloque local, en el cual también puede haber un break, como no lo puede haber, y finaliza con el token while. O sea, se nos pide que se nos identifique la palabra while y seguido un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho, y entre estos paréntesis tiene que haber una comparación, y finalizará con punto y coma. Este método de comparación lo explicaremos más adelante, porque lo utilizaremos en todas las sentencias. También puede haber una sentencia for, y se identifica mediante este método. La sentencia for tiene la siguiente estructura. Puede ser en una sola línea o pueden ser en varias líneas. Cuando es en varias líneas tiene que haber unas llaves que identifiquen todo el bloque local de esta sentencia for. En el caso de cuando se trate de solo una línea, puede terminar en punto y coma. Este bucle for en su comparación consta de tres partes. Esta primera parte, esta segunda parte que es netamente una comparación, y esta tercera parte. Dentro de la primera y de la tercera parte se pueden dar diferentes expresiones. Por ejemplo, acá tenemos dos expresiones dentro de la primera parte y tres expresiones dentro de la última parte. La comparación siempre será una sola comparación, no pueden haber más. Entonces pasamos a crear el método sentencia for. Se nos pedimos que nos identifique primero el token for, seguido de un paréntesis izquierdo, y finalizará con un paréntesis derecho, y dentro de este paréntesis tienen que estar las expresiones. La primera expresión 1 for y la segunda expresión del for. Estas están separadas por un punto y coma, como podemos ver acá. Todas estas expresiones están separadas por un punto y coma. Entonces se nos pedirá que se nos identifique la expresión 1 for. La expresión 1 for y la expresión 2 for son diferentes, es por ello que lo hemos dividido en dos métodos. No son iguales. El primer método nos identifica la expresión para las primeras expresiones. Tenemos que nos identifique en primer lugar una variable seguida de una asignación, a la cual a esta variable se le puede asignar otra variable, un real o un entero. Y como pueden haber más, pedimos que nos identifique una coma, y otra vez volvemos a llamar recursivamente a expresión 1 for. Y como esto se puede dar de 0 a varias veces, utilizamos la multiplicación o el asterisco. Luego nos pide que nos identifique un punto y coma. Seguido de este punto y coma tiene que haber una comparación. Esta comparación, tanto como esta expresión como esta otra expresión, pueden ser opcionales, como podemos ver en este ejemplo. En este for se podría decir vacío. Es por ello que se le da opcionalidad a estos métodos. Comparación es el mismo método que se ha venido utilizando en todas y que yo explicaré luego, como ya he dicho. Se pide que se identifique ahora un punto y coma. Seguido de esta puede como no puede haber una expresión 2 for. El método de expresión 2 for es diferente al método de expresión 1 for, como ya he dicho. Dentro de la expresión 2 for pueden haber operadores de incremento y decremento que afectarán a una variable. O también se pueden
se puede imprimir en pantalla una variable mediante el uso de la palabra reservada print o echo. También puede haber una variable seguida de otro operador de incremento y decremento, al cual o puede seguir un operador de combinación aritmética, ya sea un más igual, un menos igual, al cual se le puede asignar otra variable o un entero o un real. O si no se cumple todo esto, podría haber una operación de combinación de cadena, o sea, para concatenar cadenas. Y todo esto pueden haber una expresión como más expresiones. Por eso pedimos que se nos identifique la coma seguida de otra expresión y llamamos al mismo método recursivamente. Esto se puede dar de 0 a varias veces, por eso utilizamos el asterisco. Como podemos ver acá, la última parte pueden haber que se nos imprime en pantalla o que se le incremente 1 a la variable i. Seguido tenemos la sentencia switch. La sentencia switch tiene la siguiente estructura. Tienen la palabra reservada switch y entre paréntesis tienen la variable la cual se va a examinar en los diferentes tipos de casos. Luego está todo su bloque local, está siempre encerrado entre llaves, que son los que los limitan. Tenemos case 0, case 1, case 2. Entonces construimos nuestra sentencia switch. Pedimos que se nos identifique el token switch seguido de paréntesis izquierdo y paréntesis derecho, y entre estos la variable a la cual se le va a asignar los casos. Seguido pueden haber llaves izquierda y llaves derecha, o también se puede tratar como un while, que se puede delimitar su bloque local mediante 2 puntos y terminará con un end switch seguido de un punto y coma. Dentro de esto ya no llamaremos a bloque local como hemos estado haciendo en todas las diferentes expresiones, sino llamaremos un bloque case, porque como podemos ver en bloque local nunca pedimos que se nos identifique las palabras reservadas case. Es por eso que utilizamos otro método especial para el switch. Entonces llamamos al método bloque case. Como podemos ver acá, ya se indica al analizador que identifique primero a la palabra reservada case, como es acá en el ejemplo. Eso siempre se va a dar. Seguido de eso, se puede identificar un entero, un real o una cadena. Nunca será igual a una variable, siempre tiene que tener un valor, un 0, un 1, un entero, un real o una cadena. Seguido de esto puede haber o 2 puntos o un punto y coma. Y dentro de eso y después de ello tendrá que haber recién un bloque local, es decir, después que se analizó qué tipo de caso es esa variable, pueden haber ya acá un bloque local. Se puede llamar dentro un if o incluso otro switch, como es el caso de case 3. Se llama otro switch y dentro de ese switch se aparecen expresiones locales como expresiones globales. Seguido de eso, cada bloque de case termina con un punto y coma, y seguido puede haber un break. Puede haber como no lo puede haber, como es este caso de case 1. En el caso de case 2 sí hay un break, entonces es opcional y le damos la opcionalidad. También puede existir un default seguido de 2 puntos o de un punto y coma, lo mismo que con la palabra reservada case. Y después de este default puede haber un bloque local seguido de un break, como no lo puede estar, por eso le damos opcionalidad. Y este default también puede estar como no puede estar, y por eso le damos default. No siempre dentro del bloque switch va a haber un default, como es el caso de este switch. Acá, por ejemplo, podemos ver no hay un default, pero en este otro switch sí lo hay, entonces es opcional. Seguido de esto, ahora explicaremos el método comparación, que este método lo hemos venido utilizando en todas las sentencias. Como hemos visto acá, para el while se hace uso de una comparación, para el if
se hace uso de una comparación. Para el for también una comparación, menos para el switch. Entonces explicaremos. En las comparaciones se pueden dar de tres formas. En una comparación se puede llamar una función. También puede haber simplemente una variable negada para que nos diga si es true o false. Y puede haber una variable seguida de un operador de comparación, es decir, en el caso de while tenemos una variable que nos dice si es que es menor o igual a 10, entrará al bucle while. Entonces acá tenemos una comparación. La variable se compara con otra variable, o se puede comparar con un entero, con un real o con una cadena. Pero no solo puede existir una sola comparación, sino más comparaciones, y estas comparaciones se hacen con un operador lógico, con un i, con un or, con un and, con un sort, y se les compara con otra variable que está siendo comparada con otra variable, con un entero, con un real o con una cadena. Y esto puede existir de 0 a más veces. Y eso es todo lo que nos identifica nuestro método de comparación. Eso es todo lo que nos identifica nuestro método sentencias. Pero dentro de un bloque también pueden haber funciones, como es este caso. Ahora explicamos qué nos analiza o cómo nos analiza el método funciones. Primero se nos pide que se nos identifique un tipo de variable. En este caso puede ser static public, static protected o static private. Seguido se nos tiene que identificar la palabra reservada function. Esta siempre tiene que estar para que nos indique que esto es una función. Y seguido tiene que estar el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Entonces pedimos que se nos identifique al token identificador, que es el token para cualquier nombre, seguido un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho, y entre estos paréntesis tienen que estar los argumentos, y se nos llama al método argumento. Seguido tiene que haber una llave izquierda y una llave derecha, y entre estas llaves el bloque local. Como podemos ver, las funciones pueden devolver como no pueden devolver valores. En el caso de que se nos devuelva, llamamos al método devolver valores, y esto es opcional porque, como ya dije, puede devolver como no puede devolver. Entonces explicaremos qué hace el método argumentos. El método argumentos nos identifica los argumentos que se le pasan a las funciones. Se le puede pasar por referencia como no se le puede pasar por referencia, por eso que le damos la opcionalidad al ampersand. Luego tiene que haber sí o sí una variable, que son los argumentos que se pasan a una función. Seguido de esto puede haber otra variable que también sea por referencia, o puede haber simplemente una asignación a esa variable. Se le puede asignar un real, un entero, una cadena o un null, y todo esto se puede dar de 0 a más veces. Es decir, simplemente se le puede pasar una variable, o se le puede pasar otra variable, o a esta variable se le puede asignar un real, un entero. Ahora, en el caso de que sí nos devuelva un valor, se llamará al método devolver valores. Lo primero que nos pide reconocer este método es la palabra reservada return. Seguida puede haber una variable, un entero, un real, es decir, esa función puede devolver o una variable o un entero o un real, o también puede devolver esa variable sumada a otra variable o multiplicada a otra variable, o un entero o un real, es decir, puede devolver una operación aritmética. Pero esto se puede dar de 0 a más veces, y por ello lo encerramos entre paréntesis y utilizamos el asterisco. O también simplemente puede devolver una cadena, y todo esto que devuelve tiene que terminar con un punto y coma. Ahora también hay otro tipo de función, que son las funciones anónimas. Esto es propio de PHP. Las funciones anónimas se distinguen de las funciones normales
porque estas no tienen un nombre que las identifique. Como podemos ver acá, después de function no pedimos que se nos identifique un identificador, como sí lo hace el método funciones. Entonces, una vez que encuentra la palabra reservada function, nos pide que haya un paréntesis izquierdo o un paréntesis derecho. Y dentro de paréntesis izquierdo y paréntesis derecho van a estar los argumentos que ya hemos explicado. Y luego una llave izquierda y una llave derecha, y dentro de este un bloque local. Y seguido puede devolver como no puede devolver valores. Y eso es todo lo que nos identifica nuestro método funciones. También puede haber una llamada función, y toda llamada función tiene que terminar con un punto y coma, como podemos ver acá. La variable a es igual a una llamada función y siempre terminará con un punto y coma. Entonces pasaremos a explicar qué es lo que hace este método llamada función. Llamada función nos pide que identifique primero el token identificador, es decir, el nombre de la función. Luego tiene que haber un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho, y dentro de los paréntesis se pasarán argumentos. Y llamamos al método pasar argumentos, que nos identifica los argumentos que van a ser pasados. Ahora, los argumentos que van a ser pasados puede ser simplemente una cadena, o puede ser una variable, un real o un entero, seguido de otra variable, de otro real y de otro entero. O puede estar seguido de una operación matemática o una operación aritmética, a la cual esta variable o este real o este entero se le puede sumar, multiplicar o dividir o restar otra variable, otro real, otro entero. Y todo esto se puede dar de 0 a más veces. Es decir, simplemente se puede pasar un solo argumento, o se pueden pasar varios argumentos seguidos de una coma, o se puede pasar el argumento con una operación aritmética. Y eso es todo lo que nos hace el método llamada función. Ahora, en bloque también puede haber una clase. Pasamos a explicar qué hace este método clase. Como podemos ver, la estructura de una clase es la siguiente. Se tiene la palabra reservada class, y seguida tiene el nombre de esta clase. Y dentro de esto, como sabemos, las clases solo pueden haber argumentos o pueden haber métodos, y está delimitado entre llaves. Como podemos observar, dentro de una clase no puede haber un bloque local, es decir, acá en esta sección no puede haber un if, solo tienen que haber argumentos y métodos. Entonces pedimos que se nos identifique el token class, seguido del nombre de la variable, es decir, el token identificador. Y esta clase puede ser heredada como no puede ser heredada. Por lo tanto, tiene que haber un token extens en el caso de que sí sea heredada, y el nombre de esa clase, es decir, que identifique el token identificador. Y esto es opcional. Seguido tiene que haber la llave izquierda y la llave derecha, que es lo que delimita. Y como ya explicamos, no puede haber un bloque local, solo pueden haber atributos o métodos, como también no puede haber absolutamente nada. Por eso lo encerramos entre llaves y le damos de 0 a varias veces, haciendo uso del asterisco. Pasamos a identificar el método atributos. En los atributos sí o sí tiene que haber un tipo de variable seguida de una variable y termina con un punto y coma. No puede haber más. O sea, esto es lo único que puede identificar un atributo. Esta es la única manera que se pueden dar los atributos dentro de una clase. Y ahora los métodos. Los métodos, como sabemos, simplemente son funciones. Entonces pedimos que se nos identifique una función y reutilizamos el método funciones que ya hemos explicado hace un momento. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para el lenguaje PHP. Esto es lo que nos permite analizar un lenguaje PHP. También, como último, puede identificar un array. Eso está en la parte superior de expresiones globales. Como podemos ver, una variable
puede ser igual a un array. Entonces a esta variable se le puede asignar un array. Como podemos ver, la estructura es esta: una variable es igual a otra variable, y a estas dos variables se le asigna un array. Entonces, después de esto, variable se pide identificar otra operación de asignación, y esto puede ser de una a más veces. Y se nos pide que se identifique un corchete izquierdo y un corchete derecho. Y dentro de esto se asigna una clave, se asigna un valor, a otra clave otro valor, y se asigna mediante el operador de asignaciones para arrays, que es este. Las claves pueden ser enteros, reales o cadenas, y los valores pueden ser un entero, un real, o un carácter o una cadena. Entonces, después de una asignación tiene que tener el corchete izquierdo, el corchete derecho, y entre los corchetes tiene que haber una cadena o un entero o un real como clave. Seguido de eso tiene que estar el operador de asignación para array, y se le puede asignar una cadena, un entero, un real. Y después de esto sí o sí tiene que haber una coma. Siempre termino con una coma, y después puede haber otra asignación y otra asignación. Como también solo puede haber una. Es por ello que le ponemos este de acá. Lo cerramos entre llaves para que haya de 0 a varias veces, y terminará con el punto y coma. Y así este analizador para PHP nos identifica expresiones globales, expresiones locales, sentencias, pueden ser if, do while, funciones, una llamada función, una clase, y también nos identifica arrays. Esto es todo nuestro archivo prueba, que trataremos de analizarlo, que lo hemos venido armando durante el video. Ahora entraremos al CMD, lo ejecutaremos como administrador, y ahora sí pediremos que nos analice este pequeño código en PHP. Entramos al disco C, a la carpeta analizador, hacemos que nos analice analizador php.jj, luego java c asterisco.java, y ahora sí analizaremos el código. Como podemos ver, nuestro código nos va identificando que hay un operador de asignación, un identificador, y así cada parte del código, y termina con un fin, y nos dice que la cantidad de errores es 0 y el análisis ha terminado. Si creemos que si al programar nos confundimos y se nos olvida algún token, por ejemplo el igual, nos tiene que contar que hay un error, y acá nos indica un error. Se puede olvidar, por ejemplo, un punto y coma, y nos saldrá que hay dos errores, y así nuestro programa nos permite analizar el archivo y contar varios errores, y nos permite, como podrán ver, recuperarnos de estos errores. Y bueno, eso es todo. Ahora nos dirá que tiene 0 errores, y pues acá comprobamos que nuestro analizador PHP se recupera de errores y nos analiza todos los códigos en lenguaje PHP. Espero este pequeño video les sirva de mucha ayuda, y gracias por su atención.